Bendiciones. Es grato para mí estar con ustedes una vez más aquí en el mensaje. Este tiempo que tenemos domingo a domingo es una cita especial para encontrarnos entre nosotros, encontrarnos con Dios y recibir de parte de Él el mensaje. Recuerden ustedes que en este mes de febrero hemos estado hablando acerca del manejo de lo relacional. Ese ha sido nuestro tema general y hemos abordado diferentes temas relacionados con eso. En esta oportunidad les entrego lo que es nuestro tema de cierre de este tema central que hemos estado abordando, del manejo de lo relacional. Y nuestro tema es la actitud. Qué importante es esto, la actitud en el ámbito de las relaciones, obviamente. Cómo manejar la mejor actitud para que las relaciones sean fructíferas. Y recuerden ustedes también que nuestro personaje central es José. Él nos está modelando acerca de cómo administró y manejó relaciones en un ambiente tóxico, en un ambiente muy complicado, en un ambiente de mucha animalpresión hacia él, por parte sobre todo de sus hermanos. Esa relación tan cercana se vio afectada y tuvo José, con la unción de Dios, que administrar bien esas relaciones para que no se echaran a perder. La actitud es muy importante para soltar unción en el ámbito relacional. Y veremos, aquí a manera de introducción, cómo este tema de la actitud juega un rol importante. Génesis capítulo 41, verso 52, nos da aquí la determinación y la actitud de José en primera instancia. Dice, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, y atención a eso, lo que uno dice refleja la actitud que uno tiene. ¿Por qué le puse Efraín a su segundo hijo, José? Porque iba a recordar con ese hijo algo, y era esto: Dios me hizo fructífero. Pero mire usted en qué ambiente, en esta tierra de mi aflicción. O sea, qué interesante, porque lo que está diciendo José está reflejando la actitud que tiene. Asume una actitud adecuada frente a una situación que era una situación de aflicción para él. Estaba en una tierra de aflicción. Pero dijo, no voy a bautizar esto con drama, no le voy a poner a esto un nombre que me va a traer un mal recuerdo. No, le voy a poner a mi hijo el nombre que me recuerde que Dios, aún en medio de la aflicción, me convirtió en alguien fructífero. ¿Recuerdan ustedes cuál fue nuestros primeros mensajes que compartimos? Rama fructífera, ese fue nuestro primer mensaje. Y José fue eso, fue una persona fructífera. Y miremos cómo la actitud de José, manejando sus relaciones, le convirtió en alguien fructífero. Porque cuántas personas, queridos hermanos, se quedan literalmente atrapados en relaciones que no funcionaron bien y entonces dejaron de ser fructíferos, porque admitieron en su corazón algo que les terminó enfermando, les terminó leudando y terminó literalmente secándoles, espiritual, emocional, material y aún físicamente. Entonces, este texto que vuelvo a leer es nuestro texto de introducción, capítulo 41, verso 52 de Génesis, dice, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo esto. Aquí refleja la actitud. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Entonces, resumo esta introducción diciéndoles lo siguiente. Qué importante, queridos hermanos, es la actitud correcta frente a lo que vivimos. Vuelvo a mencionar, qué importante es la actitud correcta frente a lo que vivimos. Eso hace la diferencia también en nuestras relaciones. Si nuestra actitud es correcta a la hora de manejar relaciones, puede hacer que las relaciones estén leudadas con aflicción, con nivel de opresión, pero si nuestra actitud es una actitud que colabora
podemos nosotros cambiar la condición de las relaciones, porque la actitud correcta genera entonces el ambiente correcto y las relaciones correctas. ¿Qué significa esa palabra actitud? ¿Por qué es tan importante la actitud para el manejo de lo relacional? Porque miren ustedes lo que significa esa palabra. Significa disposición de ánimo, manifestada de algún modo positivo o negativo. De alguna manera se va a evidenciar esa disposición en el ánimo. Puede hacer que la disposición se manifieste positivamente. Entonces, tu influencia con actitud hacia tus relaciones será ¿cómo? Será positiva. Pero si tu disposición del ánimo se manifiesta negativamente, entonces tú vas a entorpecer, hasta de repente echarás a perder tus relaciones. Así es que actitud, algo fundamental para el manejo de lo relacional, sobre todo la buena actitud. Ahora miremos el ejemplo de José y su actitud en sus relaciones, sobre todo, pues reitero, esas relaciones que se vieron afectadas con sus hermanos y que por la unción y la determinación de José, que soltó esa unción, José logró que las relaciones no se echaran a perder. En primer lugar, actitud de José. Le encontró propósito aún a sus episodios trágicos en las relaciones que vivió. Le encontró propósito. ¿Qué significa eso? Que José siempre entendió que Dios hace que todo colabore a nuestro bien. Eso lo leemos en el Nuevo Testamento. A los que amamos a Dios, todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan a bien. Pues mire usted que eso para José no se convirtió en una revelación cuando lo leyó en el Nuevo Testamento, no, porque José no leyó el Nuevo Testamento, nosotros sí lo podemos leer. Pero ya desde antes, ese acompañamiento y esa relación que José tenía con Dios le hizo entender que era importante encontrarle propósito aún a sus episodios más dramáticos, habiendo vivido situaciones de drama relacional. Hermanos, todos vivimos eso. Yo creo que estamos conscientes. Todos vivimos situaciones a veces de tragedia en las relaciones, pero qué importante en las etapas de nuestra vida asumir una buena actitud. Eso nos va a llevar a encontrarle propósito y saber y entender que Dios hace que todo colabore a nuestro bien. Génesis capítulo 45, verso 8, es el reflejo, ya aquí en la Biblia, de lo que fue esa actitud de José. Dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Qué está diciendo José acá? Bueno, de que aún en las situaciones más difíciles, que no nos gustan, que no nos agradan, que nos parece que son dramáticas, Dios se puede valer de todo eso y cumplir propósito en nuestra vida. Por eso hay que asumir actitud correcta y no perder de vista a Dios, porque es fácil, cuando uno está sintiendo las situaciones que está viviendo, es fácil perder de vista a Dios. Y es fácil pensar que solo está la situación que uno está viviendo, uno y quizá aquellos que le hicieron pasar la situación que uno está viviendo. Porque, ¿cómo llegó José a Egipto? ¿Llegó por decisión propia? No, llegó por capricho, por molestia de sus hermanos que terminaron vendiéndolo. Él fue a parar a un lugar que él no seleccionó para él. En realidad los hermanos lo seleccionaron para él. Pero vea usted cómo aún en medio de esos episodios dramáticos en las relaciones, Dios siempre está ahí. Y eso es esperanzador para nosotros. Porque las situaciones de drama, hermanos, y de dificultad relacional son una oportunidad para que tú veas siempre la fidelidad del Señor. Dice acá, fue Dios quien me envió, no fueron ustedes finalmente. Y fue Él, es decir, Dios, quien me hizo. Logró manufacturar toda esta situación que nosotros vivimos y al final yo logré ser administrador, que no lo iba a hacer estando donde estaba, logré ser gobernador, que no lo iba a hacer donde estaba, y logré hacerlo en esta tierra extraña en el acompañamiento de Dios. O sea, que aquel sueño que José tuvo
se terminó cumpliendo a pesar de todo lo dramático que vivió en sus relaciones. Entonces vuelvo a este punto. Qué importante encontrar propósito aún a los episodios más trágicos en nuestras situaciones relacionales. En segundo lugar, ¿qué pasó con José? ¿Por qué esa buena actitud? Porque mantuvo la misma disposición y entusiasmo sin importar los cambios que vivió. Atención a esto. Mantuvo la misma disposición y el entusiasmo. Esa es una actitud importante. Disposición y entusiasmo. Sin importar los cambios. O sea, para José no dependía ni del lugar en que estaba, ni de la posición que tenía. O sea, perdió la posición. Cuando sus hermanos lo vendieron, dejó de ser ese hijo predilecto de su papá. Dejó de tener la túnica de colores que tenía. O sea, perdió posición y perdió lugar. Porque el lugar que tenía en la casa de su padre lo perdió y apareció siendo un extraño en otro lado. Pero la actitud que José tenía era importante. Y eso hizo entonces que no perdiera disposición ni entusiasmo, sin importar los cambios. Cuando los hermanos de José se lo volvieron a encontrar, lo encontraron posicionado, como ya lo describió él, como administrador y gobernador de todo Egipto, pero no solo lo encontraron posicionado por fuera, lo encontraron posicionado por dentro también, porque José había pasado por un proceso donde no había perdido ni la disposición ni el entusiasmo, nunca lo perdió. Miremos entonces acá dos pasajes contenidos en el capítulo 39, y lo vamos a ver en los versos 20, 22 y 23. Atención. Génesis capítulo 39, versos 20, 22 y 23. Dice, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel. O sea, José estaba sirviendo en una posición, pero pasa de esa posición y de ese lugar a estar de un día para otro, mire dónde, en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y José quedó ahí en ese lugar. Significa que José no pasó ahí un día, 2 días, no, pasó varios ratos ahí. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse, dice, prácticamente por nada, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Ahora, ¿por qué prosperaba José? ¿Por qué tenía esa unción? Porque nunca perdió la actitud correcta. No se peleó con aquellos que primero lo tenían en un lugar, no se peleó ni se amargó por el jefe, porque ¿cómo José llegó allí? Porque la esposa del jefe había puesto atención en él, la mirada en él, y quería tener relaciones con él. José llegó a la cárcel por querer ser íntegro, por no prestarse a esa situación. Pero mire que José, indistintamente, no se alteró, no se amargó, porque cualquiera dice, ¿cómo es posible si yo lo que quiero es agradar a Dios? Y mire cómo estoy acá yo, viviendo todo este episodio. Pero no se peleó, ni con la señora, no dice que quedó amargado con ella, ni con el señor, el esposo de ella, que era su jefe. Llegó a la cárcel y ahí, con su corazón y con actitud correcta, comenzó siempre a manifestar disposición y entusiasmo. Eso hizo que Dios lo acompañara. Eso hizo que Dios lo hiciera prosperar en todo lo que él hacía. Porque no era lo que hacía, hermanos. Era la actitud con que lo hacía José. Porque Dios te acompaña y suelta unción si tú tienes la actitud correcta para hacer las cosas. Porque no solo se trata de hacer cosas, es hacerla con la actitud correcta para que Dios te acompañe, para que Dios celebre lo que tú estás haciendo. Y es así. Entonces tú puedes estarte relacionando solo por salir del paso. Pero el tema no es ese. El tema es que tú vayas a tu interior y que tu actitud sea siempre de disposición y entusiasmo. No importa dónde tú estés, no pierdas la disposición y entusiasmo. Esa es la actitud que te va a hacer prosperar y va a hacer prosperar también tus relaciones. Y finalmente, ¿cuál fue la actitud de José? Que logró que las relaciones se conservaran y se conservara también su actitud y al final saliera triunfante en medio de todo lo que vivió, que fue adverso. José se entregó
dando lo mejor y lo excelente siempre. ¿Qué significa? Que esa actitud que José tenía hizo una importante diferencia en todo lo que él hizo. Dos cosas, ya mencionamos dos cosas anteriormente, disposición y entusiasmo, y sumo dos más, sumo esto, daba lo mejor y hacía las cosas de forma excelente. Porque igual, hermano, cuando tú tienes fricciones, como que tú te desanimas. Cuando tú comienzas a tener tensión en las relaciones, como que tú no vas con el mismo ánimo. No comes con el mismo ánimo, no haces las cosas con el mismo ánimo, no te entregas con el mismo ánimo, y uno va perdiendo calidad, va perdiendo excelencia. Entonces, la actitud en las relaciones es importante, no perderla. A pesar de, no hay que perderla. Y en este caso, José siempre entregó dando lo mejor y dando excelencia. Génesis capítulo 47, verso 11, es nuestro último texto antes de cerrar tema y cerrar tema de mes general. Dice lo siguiente este texto, Génesis 47, 11. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció en ese lugar. Vea usted la actitud de José, lo mejor y excelente. Dice que asignó la mejor tierra. Él pudo haber dicho, ahora tengo mi oportunidad, como es Dios que me dio la oportunidad ahora de venir y vengarme de mis hermanos y aún de mi padre. Pero dijo, no, yo tengo que conservar mi actitud. Y si voy a darles una tierra a ellos, porque también puedo haber dicho, sí les voy a dar un lugarcito, pero les voy a dar aquel lugar desolado, aquel lugar que les va a costar que les produzca la tierra, aquel lugar que quizás es el lugar que nadie quiere. Nosotros normalmente tratamos así, y esa es una mala actitud. ¿Qué hizo José? Asignó la mejor tierra. ¿Sabe de qué habla esto? De una actitud de dar lo mejor y hacerlo de forma excelente. Hermanos, sin importar lo que hayamos nosotros vivido, cuesta a una esposa a veces servir a un esposo que es grosero. Y entonces cualquiera diría que se justifica que la reacción de la esposa sea también actuar groseramente. Cuesta para un padre a veces someterse a un hijo que es un padre que quizá no trata bien. Cuesta para un papá a veces seguir orando por un hijo que lo único que le da son dolores de cabeza. Cuesta a veces tratar con hermanos de la familia que son hermanos ásperos y que no son fáciles. Entonces uno a la hora de tratarlos quiere tratarlos igual, con aspereza. Pero note usted aquí que José no perdió su actitud. Se reencontró con ellos y lejos de darles lo peor y lo malo, sacó de su corazón toda la mejor actitud y les entregó la mejor tierra para que estuvieran allí su padre y sus hermanos y que entonces en ese ambiente bueno se pudieran establecer. Así entonces José, con su buena actitud, logró salvar sus relaciones al presente y también al futuro, porque logró que incluso sus generaciones futuras gozaran de esa unción de buena actitud que estaba corriendo por la determinación de él. Así es que 3 cosas les he mencionado respecto a la actitud en el ámbito relacional. Hay que encontrar propósito, aún en los episodios más trágicos de las relaciones. Número 2, hay que mantener la misma disposición y entusiasmo sin importar los cambios que uno experimente. Y número 3, hay que seguir entregando lo mejor y excelente, aunque quizá lo que hayamos recibido sea todo lo contrario. Muy bien, a orar, queridos hermanos, como cierre de este momento, y les reitero, cerramos con este tema general que hemos abordado en este año de la unción de José, el manejo de lo relacional. Hoy, la actitud. Padre, te damos gracias. Gracias que José nos modela cómo soltar unción a través de asumir la actitud correcta, Señor, en nuestra vida. Lo entendió de esa manera al decir y ponerle a su segundo hijo Efraín y recordar a través de ese segundo hijo cómo tú le hiciste fructificar aún en la tierra de la misma aflicción. Señor, permítenos tener una buena actitud en nuestras relaciones, encontrar en las situaciones difíciles de las relaciones propósito, aún en esos episodios más trágicos, Señor, y saber que tú estás ahí y vas a lograr, Señor,
salvar y vas a lograr traer bendición y propósito a nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. También es importante mantener una actitud de disposición y entusiasmo sin importar los cambios. Que miremos cambio en el carácter de alguien o en el trato de alguien o en la situación donde estamos viviendo, pero Dios, que mantengamos el entusiasmo y la disposición. Y finalmente también ayúdanos para entregar siempre lo mejor y lo excelente. Quizás no siempre vamos a recibir de la gente eso, pero que nosotros no nos marchitemos ni marchitemos nuestra actitud de seguir con entusiasmo dando lo mejor y lo excelente. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este mes donde hemos aprendido cómo se suelta unción a través del manejo relacional en forma adecuada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les bendigo y nos reencontramos el próximo domingo donde inauguramos tema, que es tema para el mes de marzo. Bendiciones.